Bueno, bienvenidos todos a esta clase que es la número 4 en línea. En esta clase de hoy lo que vamos a ver es cómo usar un contador de 0 a 9 de 7 segmentos con Arduino. Y aparte vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya vieron en clases anteriores, como el de función, array, circuito integrado, y los vamos a aplicar al uso del contador. Y vamos a ver algunos conceptos nuevos, como ser el de puertos, que es muy útil para trabajar con la placa de Arduino. Los materiales que vamos a usar son la placa Arduino, cables, resistencias, vamos a usar 7 resistencias de 220 ohm, una por cada segmento del display. Pueden ser de 330 y hasta de 1 kilo ohm, pero con 220 ohm logramos más luminosidad. Y no conviene usar menos de 220 porque la corriente podría dañar el display. Y un display de 7 segmentos de cátodo común. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Qué es este display de 7 segmentos? Se trata de 8 LED en forma de líneas que vamos a controlar con cada uno de los pines para lograr el encendido y apagado de cada uno de esos LED. Las patitas del centro se encuentran conectadas entre sí y en un caso las vamos a conectar a tierra en lo que va a ser el cátodo común y en otro caso lo vamos a conectar a la corriente, que sería el caso de ánodo común. Fíjense que cada uno tenemos 5 pines de cada lado para conectar. Las que vamos a conectar de diferente manera según sea cátodo o ánodo van a ser las patitas del centro. Vamos a ver cómo está dispuesto internamente este display. Este display que dije tiene 7 segmentos que están numerados con letras A, B, C, D, E, F y G. Cada uno de estos segmentos tiene asociado un pin correspondiente. El A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Estos son los que vamos a conectar a tierra en un caso o a corriente, y este último es el que corresponde al punto decimal. La diferencia que acá internamente podemos ver cómo están conectados este a tierra, unidos los dos, y este a la corriente. Cuando nosotros queremos identificar un número que es lo que queremos encender, tendremos que indicarlo con las letras de la A a la G. ¿Sí? Cuando nosotros estemos trabajando con un display de cátodo común, a cada letra que queremos encender le enviaremos un 1 y las que estarán apagadas un 0. En el caso de trabajar con un display de ánodo común, le enviaremos un 0 al que queremos encender y un 1 al que va a estar apagado. Acá aparecen las tablas donde están codificados los números de 0 a 9 para el caso del cátodo y para el caso del ánodo, donde se ve claramente que se invierten el 1 y el 0. Pero para entender mejor, vamos a ver en detalle cómo se define cada uno de esos números. Por ejemplo, si nosotros queremos encender el 0, tendremos que encender el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F, y el G lo vamos a dejar apagado. Entonces, en el de cátodo pondremos un 1, en A, en B, en C, en D, en E y en F, y en G un 0. En el del ánodo es casualmente a la inversa. En el caso de encender un 1, por ejemplo, el A está apagado. Encendemos el B y el C. El D, el E, el F y el G quedan apagados. Entonces lo indicamos. El A apagado le ponemos un 0. B y C encendidos, un 1 a cada uno y todos los demás en 0. En el caso del ánodo es
contrario. En el caso del 2, por ejemplo, encendemos el A, el B, el C lo dejamos apagado, el D, el E lo encendemos, el F lo dejamos apagado y encendemos el G. Y así sucesivamente podemos ir. Se dan cuenta que es bastante sencillo, teniendo el esquema de este LED, de estos 7 LED, ver cuáles son los que tenemos que ir encendiendo o apagando para indicar cuál es el número con el que queremos trabajar. En el único caso que encendemos todos sería en el caso del 8, que en el caso del cátodo le ponemos un 1 a todos, en el caso del ánodo un 0 a todos. Y los demás tendremos que ir analizando cuáles son los segmentos que van a quedar encendidos o apagados. ¿Hasta acá quedó claro más o menos cómo es esto? ¿Se entendió? Bueno, si hay alguna duda, me preguntan. Vamos a ver la conexión de un display de 7 segmentos de ánodo común. En este caso, esta sería la conexión donde conectamos en los segmentos del medio a la corriente a través de una resistencia. Los demás, ahora vamos a ver en detalle cómo los conectamos. Con la conexión del cátodo, a diferencia de la del ánodo, lo que hacemos es colocar resistencias a cada uno de estos segmentos y las patitas del medio las conectamos a tierra. Vamos a ver ahora cómo vamos a conectar cada uno de estos segmentos para que se enciendan. Como verán, este era el que nosotros habíamos llamado A. El A lo vamos a conectar al pin 1. El B lo conectamos en el 2. El C lo conectamos en el 3. El D lo conectamos en el 4. El E lo conectamos en el 5. El F lo conectamos en el 6 y el G lo conectamos en el 7. O sea que estamos utilizando 7 terminales, o sea, 7 pines digitales para conectar nuestro display. Cada uno con una resistencia de 220 ohms. Y las patitas del medio las conectamos a tierra. Vamos a trabajar ahora con el de cátodo común. Después veremos qué diferencia tenemos que hacer, pero funcionan prácticamente igual. Vamos a ver cómo definimos ahora un código para que se enciendan los números que nosotros queremos. Veamos el código en detalle. Bueno, primero definimos como una variable entera una pausa, como para definir un intervalo entre cada uno de los números. Después definimos como entero cada uno de estos segmentos y le asociamos el pin al cual lo hemos colocado. El A lo colocamos en el 1, el B en el 2 y así. En el void setup lo que hacemos es, a través de pin modem, definir como salida cada uno de esos pines. Y ahora en el loop describimos qué segmento se tiene que encender o apagar para formar el número. Por ejemplo, para el 0 dijimos que encendíamos el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G lo dejábamos apagado. Entonces acá indicamos cuáles son los que van a estar encendidos y cuál permanece apagado. En el 1 encendíamos el B y el C. Entonces el A permanece apagado, encendemos el B y el C y luego los demás también quedan apagados. Bueno, de esa manera vamos codificando todos los números. Es laborioso, pero podemos hacerlo. En el caso del 8 dijimos que vamos a encender todos los segmentos. Entonces acá vemos que tenemos encendidos todos los segmentos. Esto es una forma bastante laboriosa
que se puede codificar, pero vamos a ver algunas formas más sencillas y mejores para codificar en forma más simplificada este segmento. Para eso vamos a usar las funciones. ¿Se acuerdan ustedes que en clases anteriores vimos qué era una función? Bueno, vamos a repasar qué es una función. Una función es un segmento de código que está separado del código principal del programa, que realiza una tarea específica y después regresa al programa de donde fue llamado. Esta función la debemos declarar fuera de cualquier otra función, o sea que la podemos poner antes o después de un loop. Para definir la función debemos decir el tipo de dato con el que vamos a trabajar, que puede ser entero, doble o void. Si usamos void, quiere decir de que esto no va a retornar ningún valor, se va a ejecutar y se va a mostrar dentro de esta función. Después le indicamos un nombre. Para indicar el nombre tenemos que tener en cuenta de que esto no puede tener espacios, o sea que si queremos usar más de una palabra deberemos usar un guión bajo. Y tampoco se pueden usar palabras reservadas del lenguaje. La otra parte de la función sería el parámetro que nosotros le estamos pasando para que ejecute alguna determinada tarea. Se lo vamos a indicar entre paréntesis. Si los paréntesis los dejamos vacíos es porque no vamos a enviarle ningún parámetro. Luego, entre medio de la función y con entre llaves, vamos a indicar todo el código que va a ejecutar esa función. Al igual que el resto del programa, cada una de las líneas deben de terminar en punto y coma. Y por último, en algunas funciones vamos a usar la palabra retorno, return, que es cuando ejecuta una función y nos devuelve un valor. En el caso de las funciones void no lo vamos a incluir porque no devuelve ningún valor. Bueno, entonces, las partes de la función eran la parte del tipo de dato, el nombre, los parámetros que le pasamos, el desarrollo de la función entre las llaves y retorno si tenemos que devolver algún valor. Teniendo en cuenta esto, y ahora sí volviendo a nuestro contador, lo que vamos a hacer es usar una función para codificarlo. Vamos a ver en qué se modifica nuestro programa. Tenemos la pausa o el delay es el mismo, el voice setup sigue siendo el mismo. Ahora definimos esta función display, que la hemos definido como una función void, y en el loop llamamos a esa función display. Vamos a ver esta función que hemos definido como display. A esta función le pasamos parámetros. ¿Qué le pasamos como parámetro? Los valores que queremos que se enciendan de nuestros segmentos. El A, el B, el C, el D, el E, el F o el G. ¿Y qué desarrollo ejecuta? Lo que va a hacer es encender, de acuerdo al valor que le hemos pasado, va a encender el segmento que nosotros le indiquemos. Dentro del loop, acá tenemos definido el display y, por ejemplo, si queremos escribir el 0, le mandamos un 1 al A, al B, al C, al D, al E, al F y un 0 a G. Y de esa manera hemos indicado cada uno de los números que queremos encender. Como verán, ahora se ha simplificado muchísimo nuestra codificación. La hemos reducido bastante. De esta manera resulta como más práctico. Vamos a incluir otro elemento que ustedes ya también han usado, que es el monitor. Supongamos ahora de que yo quiero, a través del monitor, indicarle un número y que ese número sea el que se encienda. ¿Se acuerdan ustedes el tema del monitor? El monitor en serie era esa conexión que teníamos entre la computadora y Arduino.
que nos permitía recibir y enviar mensajes. Una vez que nosotros cargábamos el sketch, si oprimíamos acá en la parte superior derecha o herramientas monitor serie, se desplegaba esta ventana donde podíamos enviar o recibir información en este monitor. Bueno, para hacer eso teníamos algunas instrucciones en particular que debíamos usar. Era el Serial Begin, que era el que me abría el puerto serie y me fijaba la velocidad en baudios para la transmisión. En general usamos 9600. El Serial Print, que me muestra los datos enviados a través del puerto. El Serial Print LN, que lo que hace es producir un salto de renglón. El Serial Read, que lee los datos seriales. Y el Serial Aviable, que me dice si hay un dato en el puerto serie para leer. Bueno, usando estas instrucciones, vamos a modificar nuestro programa para ahora decirle qué número queremos ver. Fíjense de que solo agregamos en el Voice Setup un Serial Begin de 9600. La función sigue igual. Y lo que hemos modificado es el Void Loop, donde hacemos primero una pregunta. En la parte anterior también agregamos acá una nueva variable, mensaje, que es donde vamos a guardar lo que recibimos desde el monitor. Entonces, acá preguntamos, serie la variable es mayor que 0. Estamos preguntando si en el puerto serie tenemos algún dato. Lo leemos y lo guardamos en mensaje. Y a partir de ahí comenzamos a preguntar si ese mensaje es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y si el que sea efectivamente correcto, se ejecutará la función display y nos mostrará en pantalla, se encenderá el número correspondiente en nuestro display. Esta, como verán, es una manera más de todos los que hemos visto hasta ahora. Vamos ahora a codificar nuestro contador, pero usando el array. ¿Se acuerdan que era el array or, que son fijos, que es lo que llamamos el índice, y los contenidos de esos vectores es lo que vamos a ir variando? Cuando nosotros queríamos indicar un valor, teníamos que decir en qué posición se encontraba. Siempre empezábamos a numerarlos desde 0, de 0 en adelante. Es decir, que en este caso tenemos un array de 6 elementos, que van de 0 a 5. Si queremos el elemento 2, nos fijamos, corresponde al 125. El elemento 4 es un 5. Bueno, ¿cómo nombramos al array o cómo lo determinamos para usar? Bueno, primero le tenemos que decir el tipo de dato que va a almacenar. Después indicamos un nombre y el número de elementos que va a tener ese array. Es posible también definir arrays de varias dimensiones, que son las que llamamos matrices, o simplemente un array de array. Veamos algunos ejemplos de cómo declarar un array. Por ejemplo, acá lo declaramos como entero, le pusimos un nombre y le indicamos que va a tener 6 elementos. No le nombramos los elementos, después en el programa los iremos cargando. Otra manera de nombrarlo es indicando que va a ser entero, le damos el nombre, lo dejamos en blanco y sí le numeramos los elementos. El compilador va a contar los elementos y va a crear el vector o matriz de acuerdo a los números que tiene de elementos. Otra manera es indicarle el número de elementos y nombrarlos. Por último, tenemos también los vectores que son indicados con char, que son para textos.
de tipo texto. Acá, a diferencia de los anteriores, que por ejemplo acá no le poníamos ningún elemento, acá, por más que yo indique la cantidad de elementos, tengo que poner aunque sea uno de ellos como para inicializarlo. Bueno, usando este concepto, vamos a ver que también podemos tener array de array o matrices que tienen el mismo formato. Tenemos un tipo de dato, un nombre, una dimensión, dos dimensiones en este caso. Uno me indica la cantidad de filas y otra la cantidad de columnas. Acá vemos un ejemplo. Indicamos como entero el nombre. Este tiene 3 filas, 4 columnas. Cada una de estas es una fila, cada una de estas es una columna. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, esta matriz que dijimos pin matriz de 3 filas, 3 columnas, donde la tenemos indicada de esta manera. Fíjense que va entre llaves y cada fila a su vez va entre llaves. Si nos piden, por ejemplo, pin matriz 0, 0, tenemos que ir a la fila 0, columna 0, y sería el elemento 2. Pin matriz 2, 1 sería la fila 2, columna 1 es el elemento 9. El pin matriz 1, 0 sería la fila 1, columna 0 es el valor 5. Bueno, volviendo ahora a nuestro contador. Vimos que el primer código que vimos nos llevó 117 líneas. Usando una función logramos reducir a 51. Vamos a ver ahora, si usamos un array, cómo quedaría nuestro código. Vamos a definir un array, en este caso multidimensional, o sea, una matriz de tipo byte, que la vamos a llamar número, que va a tener 10 filas y 8 columnas. Cada una de las filas va a corresponder al número que queremos encender. En este caso, como nosotros vamos a enviar este conjunto de bits y lo tenemos que mandar en forma completa, tiene 8 posiciones. La última, que sería la que corresponde al pin 0, no lo estamos usando, lo vamos a dejar todos en 0. Entonces, por ejemplo, para prender el número 0, prendemos el A, el B, el C, el D, el E, el F. El G no se enciende y en este caso permanece todos en 0. Fíjense que ahora, por ejemplo, en el setup yo puse un for que va a recorrer con i igual a 1 hasta menor que 8, o sea, los 7 pines, y los defino como salida a todos. Y para recorrer esta matriz, uso dos for anidados. Este me indica en qué fila estoy y acá recorro todas las columnas y logro encender de esta manera el display de 7 segmentos. Fíjense que ahora, usando un array, reducimos nuestra codificación a 35-36 líneas. O sea que es mucho más simplificado y mejor. Veamos cómo sería el caso del contador de 7 segmentos de ánodo común usando un array. Sería la codificación exactamente igual, lo único que en esta matriz hemos reemplazado todos los unos por 0 y los ceros por 1. Pero la codificación sería exactamente la misma. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de codificar, pero ahora sí usando un concepto nuevo. Vamos a ver que se usa mucho con Arduino, que es el concepto de puertos. Vamos a ver cómo vamos a manipular esos puertos. Arduino cuenta con 14 pines digitales y 6 pines analógicos, que los tiene divididos en sectores.
los llama puertos. Los pines que van del C, del 8 al 13, los denomina con la letra B. Los pines que van del 0 al 7 con la letra D. Y los pines analógicos con la letra C. Es una manera de dividir todo esto en diferentes sectores. Esto tiene una ventaja, que cuando yo ahora trabaje con puertos, por ejemplo, si tuviera que indicar cada uno de estos pines como salida, tendría que indicar pin modem 1 output, pin modem 2 output o input, de acuerdo a lo que me convenga. Ahora vamos a ver que con una sola instrucción yo puedo manejar los 8 pines que tengo en este sector. De la misma manera, con una sola instrucción voy a manejar todos estos o todos estos. Eso simplifica mucho en el momento de trabajar y codificar. Veamos cómo vamos a indicar. Existen registros que van a controlar estos puertos. El registro DDR determina si el pin se encuentra como entrada o como salida. Con el registro port yo voy a controlar si está encendido o apagado, o sea, si está alto o bajo. Y con el registro pin lee el estado que se configura como entrada en una función. Vamos a verlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Antes de eso, por ejemplo, nosotros tenemos que en por D vamos a tener DDRD, va a ser nuestra instrucción, por D y pin D. Si trabajáramos en el sector B, quedaría DDRB, por B, pin B. Y si trabajamos con el sector C, tendremos DDRC, por C y pin C. Fíjense una cosa acá que es importante. En el por D estamos involucrando todos los pines digitales, de 0 a 7. Si trabajáramos con el por C, o sea, con los puertos analógicos, dijimos que teníamos nada más que 6. Y van a quedar 2 bits que también tendremos que indicarlo. En el caso de que no tengamos ninguna utilidad, le pondremos un 0. Lo mismo si trabajamos con por B, nosotros trabajamos con los pines digitales del 8 al 13 y como tenemos que indicar 8 bits, estos los dejaremos en 0. Veamos un ejemplo para que se vea primero cómo lo vamos a usar. Nosotros antes, como les decía, usaba pin modem 1 output, pin modem 2 output. Y así para los 7 pines que estamos trabajando. Yo ahora voy a través de los puertos, voy a indicar DDRD, porque estoy trabajando con el sector D, le indico que voy a trabajar con binario, y de esta manera indico que trabajo con el puerto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y que el 0 no lo estoy usando. Acá presten atención porque acá es como que tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con los pines ordenados en esta forma. Entonces, cuando querramos encender nuestro display, tendremos que tener en cuenta que acá nos van a quedar invertidas las letras. Acá empezamos, acá el A, no acá. Tenemos G, F, E, D, C, B, A. Pero lo vamos a transformar en una sola instrucción. Lo único que hay que prestarle un poquito de atención a eso. Veamos algún ejemplo antes de ver la codificación. Supongamos que trabajamos con el sector B. Entonces tenemos DDRB, que lo estoy definiendo en el setup, declaramos los pines el 13, el 12, el 11 como salida, el 10 y el 9 como entrada y el 8 como salida. En este caso, en el por B que estoy diciendo, cuál se tiene que encender o cuál tiene que estar apagado o alto o bajo. Acá tenemos el 13 va a estar alto o encendido, el 12, el 11, el 10 y el 9 van a estar apagados o bajos y el 8 se va a encender.
En esta estoy indicando que todos están en bajo o todos apagados. Bueno, veamos ahora entonces nuestro código. Vamos a ver que acá tenemos el mismo que es el delay que le damos a cada número. Acá estoy definiendo el pin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 como salida. El 0 que no lo estoy usando lo dejo como entrada o le pongo 0 directamente. Veamos en el loop cómo se transformó ahora en nuestra codificación. Ponemos por D y para encender el número 0 empezamos. El 0 yo no lo estoy usando. Empezamos A, B, C, D, E, F y el G quedó apagado. Para el 1, este es el 0. ¿Lo entendiste? Bueno, perfecto. Genial si se entendió. Así que, bueno, esto es una forma muy sencilla para codificar los números y que también nos reduce mucho la longitud de nuestro programa. Vamos a ver ahora, por último, una manera de codificar nuestro display usando el circuito integrado 74HC595. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo cómo funcionaba este circuito integrado? Así que lo que vamos a hacer es utilizarlo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un circuito integrado cuando estamos trabajando con estos contadores de 7 segmentos? Fíjense que yo para conectar esto a la placa usé 7 pines. Si hubiera querido que se iluminara también el punto, también hubiera tenido que utilizar 8 pines. Y si hubiera tenido 2 displays de 7 segmentos, resultaría que necesitaría 16 pines, que no tengo en la placa. Y si, por ejemplo, no prendo los puntos, necesitaría 14. Usaría todos los pines digitales. Y supongamos que nosotros estamos trabajando y queremos además conectar algún otro elemento. Sería imposible. Entonces, es por eso que recurrimos a un circuito integrado que de esta manera, usando el circuito integrado, solamente yo voy a necesitar 3 pines de nuestro controlador para la entrada latch, clock y data. Y no necesito más que eso para tener conectado. Veamos eso cómo sucedería. Nosotros vamos a tener que conectar este circuito integrado. ¿Se acuerdan que tenemos los 3 puntos que conectamos? Son el data, el latch y el clock. Nosotros tenemos que el data lo vamos a conectar al pin número 9. El latch lo conectamos al pin 8. Y el clock lo tenemos conectado al pin 10. O sea que eso es lo que yo voy a usar de la placa Arduino. Ahora vamos a ver cómo hago estas conexiones del display de 7 segmentos al circuito integrado. El circuito integrado, ¿se acuerdan ustedes que están indicados Q0, Q1, Q2, Q3 hasta Q7? Bueno, el Q0 lo vamos a conectar con el segmento A. El Q1 lo vamos a conectar con el segmento B. El Q2 lo vamos a conectar con el C. El Q3 con el D. El Q4 con el E. El Q5 con el F y el Q6 con el G. También podemos conectar el Q7 con el punto si quisiéramos que este se ilumine. Bueno, de esta manera quedaría y nos queda liberados todos los pines digitales de nuestra placa Arduino. Vamos a ver la conexión con el Tinkercad, que así ustedes la pueden entender un poco mejor. Acá tenemos el data, el clock y el
latch conectados a la placa. El de corriente y el de tierra. Y después, cada uno de estos segmentos los hemos conectado, como les dije, al circuito integrado. Tenemos el segmento A que lo conectamos acá. El segmento B lo conectamos al 1. El segmento C al Q2. El segmento D al Q3. El segmento E al Q4. Y así podemos conectar todos estos segmentos. Muy bien, veamos ahora cómo ha quedado nuestra codificación utilizando el circuito integrado. Para usar el circuito integrado, nosotros tenemos que definir los pines que estamos usando, que son constantes, porque son de solo lectura. Constantes tenemos el latch pin, el data pin y el clock, que están indicando en los pines que lo hemos conectado. Después hemos definido una variable i entera. Acá definimos un array de 10 y los códigos de los números de 0 a 9 que van a ser también de solo lectura. En este caso tenemos que indicarlos de esta manera. 0B, fíjense que a todos le hemos puesto 0B, y a continuación la codificación del número, y como hicimos antes, como son 8 bits los que debemos enviar, el último lo ponemos en 0. Es la misma codificación que venimos usando en todo momento. En el setup tenemos que definir el latch, el clock y el data como salida. Y ahora veamos el loop. En el loop lo que tenemos es esta instrucción. Primero tenemos que hacer una comunicación sincrónica. Por eso tenemos que poner el latch pin en low, como para iniciar la comunicación. Y luego, a través de esta instrucción, ¿sí?, es que vamos a indicar cuáles son los elementos que vamos a ir enviando. Acá este es el pin usado para enviar datos, este es el que usa como reloj, o sea que va marcando el tiempo de entrada de esos números. Acá los números que vamos a ir enviando uno a uno, y este es el sentido que le damos, o sea, en el orden que vamos a tener para enviar los datos. Si usamos el LSB first, enviamos el número binario empezando desde la derecha. Si usamos el MSB first, empezamos a enviar el número desde la izquierda. Bueno, y de esa manera también se nos simplifica muchísimo, además de la codificación, el manejo de la placa nuestra. Acá con la misma conexión, todo lo mismo, les he indicado, por ejemplo, para poder ver con nuestro display de 7 segmentos, en vez de los 10 dígitos que nosotros conocemos, los que usamos como hexadecimales. O sea que acá incluimos la codificación de A, B, C, D, E y F. Entonces, lo que hemos cambiado solamente es acá el número que es 16. Y que bien le pusimos menor que 16. O sea, esa es la única diferencia. Bueno, por último, les quiero mostrar cómo se puede usar el contador de 7 segmentos que viene ahora con 4 dígitos para poder numerar de 0 a 9.999. Vamos a ver qué elemento, el display de 4 dígitos, la protoboard, cables y el cable USB. 4 qué pena. Ahí está. Bueno, este display
display de 4 dígitos tiene el que nosotros habíamos visto, el display de 7 segmentos, tenía 5 pines de cada lado. Este tiene 6 pines de cada lado. Y el puntito indica que es la parte de abajo de este display, para saber en qué orden está ubicado. Bueno, acá en este esquema les muestro cómo tenemos que conectar esto. Cada uno de estos números se codifican de la misma manera. Este es el A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. En todos es exactamente lo mismo. Acá tenemos, este sería el dígito 1, el 2, el 3, el 4. Este correspondería a las unidades, a las decenas, a las centenas y a las unidades de mil. Y en cada uno de los pines es lo que vamos a indicar. En el pin, acá les coloqué en qué pin van a estar conectados estos y en qué pin va a estar conectados estos y a qué apunta cada uno de ellos. Este me está marcando el dígito con el que estoy trabajando. Este, el segmento del número al cual estoy haciendo referencia. ¿Sí? Bueno, esta es la conexión en el Tinkercad que ustedes verán que empezamos. Acá este, que sería el primero visto de frente, está conectado en el 13. El que sigue en el 12 y así sucesivamente hasta el 8. Y empezando de abajo, este lo conectamos en el 7 y así sucesivamente hasta llegar al 2. Bueno, acá tenemos que indicar qué hemos conectado en cada uno. Fíjense que acá yo indiqué el segmento A, B, C, D, E y F, en qué pin ha quedado conectado, el dígito a cual he conectado y el punto decimal también. Este sería el delay que nosotros estamos dando y vamos a definir una variable in que va a ser 1000, 100, decena y centena. O sea, para no poner 4 variables enteras, las indiqué de esta manera con una coma, es exactamente lo mismo. Como no le vamos a asignar valores, las podemos poner todas en una línea. Después vamos a definir un vector, un array byte, segmentos de 7 elementos que son las letras que componen nuestro display. Y después el orden de los dígitos en que vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Después otro que tenemos acá, que es una matriz para ir ordenando y recorriendo cuál es el dígito que voy a encender. Y por último tenemos acá un byte definido como byte, 7 segmentos de dígitos, que es un array, una matriz de 10 por 7, donde tenemos los 10 dígitos y la codificación de los 7. Uno para cada uno de los números. Bueno, acá lo que voy a hacer es hacer uso de funciones para trabajar porque resulta más sencillo. Acá escribe dígito, va a activar otra función que es la que va a indicar cuál es el que va a tener que estar encendido. En este caso, primero tenemos que poner, para poder activarlo, primero tenemos que bajarlo. Si estamos trabajando con uno de ánodo común, le ponemos high. Si estamos trabajando con uno de cátodo, lo ponemos primero en low. Y después vemos cuál es el que encendemos. Dependerá de cuál es el tipo de display de 4 dígitos que tengan, que tendrán que indicarle. Y dentro de, una vez que hemos activado, se va a encender de acuerdo a esta función que tenemos acá. Activamos
y elegimos cuál es el dígito que vamos a encender. En el setup lo que hacemos es inicializar todos a través de este for, directamente pin modem y output, y en el loop llamamos a otra función donde lo que tenemos es una 4 for anidados, que cada uno de ellos va a escribir o la unidad, empieza unidad, decena, centena y mil. Y de esa manera podemos recorrer de arriba abajo todos los números, ¿sí? Bueno, esta sería la conexión como para poder verlo, este contador. Bueno, no sé si les queda alguna duda de lo que estuvimos viendo. En realidad lo único nuevo que hemos incluido hoy es el concepto de puertos, que es muy útil cuando tenemos que trabajar. Y después lo demás hemos estado repasando un poco los conceptos anteriores, como el de monitor, el de función, el de array, y lo hemos incluido en este nuevo tema. Bueno, si no hay ninguna duda, nosotros en la clase les hemos dejado el código de todos estos programas que hemos mostrado en la clase. O sea que ustedes pueden copiarlo y poder, haciendo la conexión correspondiente, lo pueden hacer en su casa y probar cómo se enciende ese display. Y la clase que viene, lo que vamos a trabajar es con el display LCD de 2x16, y ahí sí vamos a poder mandar mensajes y ver cómo trabajamos con eso. Bueno, si no tienen ninguna duda y quedó todo claro, nos despedimos hasta la clase que viene.